Estás pensando en venir a estudiar inglés a Australia y como es bien sabido, Australia te permite trabajar mientras estudias para soportar tus gastos. Aunque con visa de estudiante únicamente puedes trabajar medio tiempo, que consta alrededor de 24 horas a la semana aproximadamente, y tienes una preocupación porque probablemente tu nivel de inglés no es muy bueno o a lo mejor tu inglés es muy bueno y tienes esa incertidumbre si podrás aplicar a lo mejor a un trabajo de oficina o un trabajo el cual no sea muy demandante físicamente. Ya que si no lo sabes, los trabajos a los cuales la mayoría de los estudiantes aplicamos son trabajos físicos. Requieren o demandan de un esfuerzo físico alto porque pues nuestros skills, nuestras habilidades de habla pues probablemente están un poco bajas, medias o avanzadas. Hoy les quiero platicar qué opciones tenemos o qué opciones se tienen para los diferentes niveles de inglés y si es a lo mejor recomendable que te estudies un poquito antes de venir para poder conseguir una mejor posición laboral, que sin lugar a duda es un consejo el que les estoy dando. Antes de empezar, quiero decirles que esta clasificación no está hecha por algún experto, no está hecha ni tomada de algún foro o de alguna página web o de alguna agencia o lo que sea. Está basada en mi experiencia y probablemente habrá algunas redundancias donde a lo mejor una posición sea factible o cubra más de un nivel porque las actividades que se realizan en esa posición pueden variar o pueden ser diferentes dependiendo el lugar en el que ejecutes esta actividad. Vamos a empezar con los niveles altos. Para aquellos que se sienten cómodos o tienen la certeza de tener un buen inglés, ¿a qué posiciones de trabajo puedes aplicar? Pues sin lugar a duda hay muchos casos y particularmente aquí en Australia lo he escuchado mucho donde hay gente que está trabajando en su área laboral, pero esto no quiere decir que tengan un sponsor o sean sponsorados o ya estén trabajando digamos que tiempo completo con la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Pues prácticamente por tener un buen nivel de inglés e incluso existen aquellas excepciones donde hay gente que es especialista o tiene un gran conocimiento en ciertos productos, en cierto software, en cierto proceso, en los cuales es muy atractivo para las empresas y los contratan. Los contratan a tiempo parcial, no a tiempo completo, y ha habido aquellos casos en los cuales pasan de un visado de estudiante a un visado laboral, pero este no es el caso. Existen esas posibilidades en las cuales tú puedes aplicar en tu área de expertise. Si tienes un buen nivel de inglés, dependiendo de lo que hagas, a lo mejor se te pedirán más skills de speaking o más skills de writing, etc. Esto va a depender mucho de la persona, de la empresa, de la compañía que te esté contratando. Sin lugar a duda tendrás que tener un poco más de manejo del idioma para poder comunicarte y dar los resultados que las organizaciones, empresas están esperando de ti. Pero como hay las excepciones, también les dije hace un momento, existen esas personas que a lo mejor tienen un alto expertise y a lo mejor su nivel de inglés no es muy bueno, pero su experiencia laboral, sus skills en ese software, en ese proceso, en esa área, pues son altamente demandados y existen esas excepciones, pero bueno, son las menos. He escuchado, no he conocido a nadie en esa situación, pero bueno, lo quería dejar ahí a nota de pie de página, ya que a toda regla hay una excepción y no todo es como yo lo digo, sino esto estoy hablando únicamente basado en lo que he escuchado y he vivido. Y siguiendo en un nivel alto de inglés, a lo mejor ya no tan avanzado, a lo mejor pudieras aplicar a un asistente de oficina. ¿Qué hacen los asistentes de oficina? Pues prácticamente es a lo mejor tomar recados, estar contestando el teléfono, recibir todos los correos físicos y distribuirlos, almacenar, archivar, hacer cosas administrativas dentro de alguna oficina o probablemente a lo mejor servir café, etcétera, para las reuniones. Todo este tipo de asistencia dentro de una oficina es posible. Hay varios conocidos que hacen esto, no muchos. Quiero decir, también mi grupo de amigos no es muy extenso como para decirles sí, la mayoría no. He conocido a algunos que están en esta situación, pero bueno, lo quería dejar ahí porque sí existen estas posibilidades y si tu nivel de inglés cubre con estas necesidades, pues tenlo por seguro que podrás tener tu oportunidad de obtener ese tipo de trabajos es alta. De ahí nos bajaremos a lo mejor un poco más a las áreas de servicio, que serían a lo mejor recepcionista. Puede ser recepcionista de una oficina, recepcionista de un hotel, recepcionista de un restaurante, recepcionista de cualquier tipo. Incluso a lo mejor si estás en una feria de empleo, una feria de gastronomía, pues tú puedes ser el host, el que recibe a los invitados y empezar a platicar con ellos y platicarles un poco al respecto de lo que estén vendiendo, del servicio, producto que se esté ofreciendo en ese momento. Estas posiciones he visto que son más
ambulatorias, no son como que posiciones fijas, pero sí existen. Obviamente, hablando específicamente de tipo de ferias, exposiciones, etcétera, pero si a lo mejor eres recepcionista de un restaurante o de un hotel, digamos que ahí ya es algo más constante. Y de ahí nos iríamos a lo mejor a un supervisor. Un supervisor en términos generales, lo quiero plantear en esta forma porque puede ser supervisor a lo mejor en el área de hospitality, supervisor a lo mejor de un bar, supervisor a lo mejor de una tienda de ropa, supervisor de alguna tienda de autoservicio como Aldi, Woolworths, etc. Este tipo de posiciones solamente considero una persona y por eso lo incluí aquí, pero también puedes desarrollar este tipo de actividades en hospitality, que a lo mejor es en el área en la que me manejo, que yo he empezado a hacer algunos de estos roles, que mi nivel de inglés no soy nativo, pero bueno, al menos me doy a entender bastante bien, creo yo, pero bueno, esa posición podría cubrirse con un nivel alto, pero no siempre la demanda es tan alta del inglés cuando estás ejecutando este tipo de actividades. Por ejemplo, en hospitality, pues digamos que las cosas o los términos que tienes que utilizar son muy repetitivos y lo único que tienes que hacer es interactuar con el cliente, decirle, ok, tengo esto, el servicio empieza a tal hora se sirven las bebidas, y todo eso es acordar con el cliente, no requiere de una plática tan profunda y tan extensa. Es la situación que he vivido y creo que lo pondría a lo mejor un poco en nivel avanzado, intermedio avanzado lo pondría, porque a lo mejor no necesitas tener un súper inglés para poder hacer esta actividad. Y de ahí nos iríamos a lo mejor a los asistentes de tienda, que eso ya nos bajamos un poquito más a un nivel intermedio alto, donde pues tú tienes que ayudar a los clientes, que si están buscando una prenda, si están buscando algo en particular dentro de la tienda, pues tú los orientas y les dices dónde se encuentran esas cosas. Eso requiere sí a lo mejor un buen entendimiento y poder explicarte correctamente, porque oye, estoy buscando esta cosa que tiene esto y esto y esto y esto, y a lo mejor ahí te puedes meter en problemas si no tienes a lo mejor un poco... Que bien, la experiencia te va dando todo eso, pero al principio podría ser un poco frustrante para ti si no tienes a lo mejor ese entendimiento o ese oído para poder entender lo que se te esté pidiendo. Y también pondría en ese nivel a lo mejor a los chefs, que los chefs también tienen una alta demanda aquí en Australia. Y pues por obvias razones tienes que conocer todo el tema de los alimentos, que si es gluten free, dairy free, cómo se mezclan, los utensilios, comunicar a tu equipo de trabajo lo que estás haciendo, cómo se va a hacer, los tiempos, etcétera. Y es por eso que lo pongo en un nivel avanzado. La mayoría de los chefs que he conocido pues sí tienen un buen inglés, no es excelente, pero sí está a lo mejor un intermedio un poquito más alto que del intermedio, para serles sinceros. Y de aquí ya bajamos a lo mejor a los intermedios, intermedio alto, intermedio bajo. Y empezamos con bartender. ¿Por qué lo pongo en intermedio? Intermedio, porque pues tienes que estar recibiendo todas las comandas, todas las órdenes muchas veces directamente de los clientes y tienes que tener a lo mejor conocimiento previo de cómo se piden ciertas bebidas, el tamaño de los vasos y todo eso. Esto está más enfocado a la terminología que se utiliza en el bar, más que a realmente tu fluidez en el inglés, pero tienes que tener un buen oído porque probablemente o muy seguramente te vas a tener que trabajar en lugares muy ruidosos, etcétera, y tienes que tener un buen oído o una buena intuición para saber qué es lo que te están pidiendo y que lo entregues de forma correcta, porque pues si te equivocas del trago, pues esas son desperdicios que no puedes utilizar para otro, que en teoría lo tienes que tirar y algunos los dejan a un lado para poder servirlos nuevamente en caso de que se tenga, pues si en caso de que alguien lo pida, pero si ya se lleva mucho tiempo, se tiene mucho tiempo con el trago, pues se tira. Y eso se ve mal para un bartender que tenga todo ese tipo de mermas o esos desperdicios, o simplemente discretamente agarras y lo tiras. Pero bueno, ese es un tip que les dejo ahí a nota de pie de página. Y de ahí nos seguiríamos con barista. Barista no tiene que hablar mucho en ocasiones, dependiendo de qué posición tengas. Si a lo mejor si estás recibiendo órdenes, dependiendo si es una cafetería, si es a lo mejor un evento móvil o si es en un restaurante, etcétera, va a depender mucho si tienes o no interacción con el cliente, pero seguramente alguien te va a dar instrucciones y es por eso que lo pongo como en intermedio. Tienes que ser capaz de entender lo que se te está pidiendo y de responder si ya no tienes algo, si te hace falta algo, si ya se calentó la máquina, es un decir, ¿no? Si tienes algún tipo de inconveniente, etcétera, tienes que tener esos skills, esas habilidades para poderte comunicar efectivamente y poder notificar a tu supervisor o a quien esté a cargo de cualquier situación que tengas y obviamente la interacción con los clientes. Y de aquí me iría a asistente de tienda. El asistente de tienda, si bien lo puse en nivel avanzado, también podría caer en nivel intermedio, porque hay diferentes posiciones dentro de ser asistente de tienda. A lo mejor tú vas a ser el único encargado de poner todos los artículos en su lugar, organizarlos, que se vean presentables,
que estén limpios, limpiar las gavetas, limpiar los stands, etcétera. Pues bueno, ese tipo de... serías un poquito más como cleaner organizador, pero muchas veces la gente se te acerca a preguntarte, oye, ¿dónde puedo encontrar esto? ¿Dónde puedo estar? Pero no es tu función principal. Este es un rol que probablemente esté ahí mezclando como asistente y otros a lo mejor como cleaner o como organizador, etcétera. Pero existe esta posición que igual tienes que recibir instrucciones, tienes que saber dónde, si te preguntan, oye, ¿dónde están las playeras en la bodega de color amarillo, talla mediana, etcétera? Pues tienes que saber dar esas instrucciones o simplemente generar un reporte donde tienes que declarar los faltantes, etcétera. Es por eso que lo pongo en un nivel intermedio, intermedio bajo, a pesar de que ya lo puse en nivel avanzado, porque existe la otra opción de asistente, que es la mayoría de los asistentes hacen estas funciones, pero hay algunas tiendas que lo dividen y tienen como que esas dos funciones. Por eso es que lo pongo como nivel intermedio bajo. Y de aquí también brinco a uno que probablemente para las mujeres sea interesante y donde probablemente o seguramente vas a mejorar mucho tu nivel de inglés, que es de niñera, au pair, childcare, etc. Esta posición para aquellos que a lo mejor, o aquellas principalmente mujeres, no es de que no existan hombres, que yo sinceramente no he visto ninguno que haga ningún hombre que ejecute esta actividad, pero bueno, pues seguramente debe haber alguna excepción. Esta es una muy buena oportunidad para aquellos que quieran mejorar su inglés, porque al estar interactuando con los niños y estar cuidándolos, primero, el nivel de inglés pues sí es un intermedio bajo, dependiendo de las exigencias de la familia. Hay muchos que sí quieren que tengas a lo mejor un buen nivel de inglés. Estos trabajos fluctúan mucho en tema de dinero, va en función de la familia cuánto te quiera pagar o cuánto está ofreciendo por ello. Te pueden ofrecer vivienda y que vivas con ellos y comida y demás. Pero bueno, eso es otro tema. Esto es totalmente a decisión de la familia, dependiendo de tu nivel. Si le caes bien a lo mejor a la familia y aunque no tengas un buen nivel de inglés y ven que eres cuidadosa, etcétera, pues bueno, te pueden contratar. Y a lo mejor hay aquellos que digan, no, ni me puedo comunicar con ella, a lo mejor nada. Por eso es que lo pongo en un nivel intermedio bajo, porque sí va a ser necesario mínimo, pues si hay alguna urgencia o qué sé yo, poder comunicarte con los papás o al número de emergencia, perdón. Si es algo delicado en ese tema, que ahí es donde muchas veces llegan a tener un poco de problemas para ser contratadas. Pero bueno, creo que no es un gran problema muchas veces, porque he conocido a varias chicas que hacen esto y a lo mejor su nivel de inglés al inicio no era bueno, pero bueno, después de unos meses empieza a incrementar considerablemente su nivel de inglés, porque todo el tiempo están hablando con el niño, con los niños, tienen que cuidar, con el papá, etcétera, y puede ser una excelente opción para aquellas, me atrevería a decir que prácticamente es solo para mujeres, pero bueno, debe haber una excepción y lo dejo ahí. Y de aquí ya voy a brincar a lo mejor a los de medio bajo, más bajo, que me gustaría empezar con el tema de housekeeping o aquellas personas que se dedican a la limpieza de habitaciones en hoteles, hostales, etc. La demanda del inglés ahí prácticamente es muy baja, pero bien, si tienes que aprender o tienes que tener esas habilidades de entender lo que se está pidiendo, responder lo que se te pide, pero no es una comunicación constante. Como hemos visto, entre más contacto tengas con alguien más, la exigencia del inglés va a ser mucho más alta. Entre menos contacto tengas con alguna persona, un cliente, etcétera, pues la exigencia del inglés va reduciendo considerablemente. Aquí prácticamente tú colaborarás o tendrás que comunicarte con tus colegas, que siempre, por lo regular, siempre encuentras a alguien que habla español, y si no entiendes algo, pues ellos te van ayudando. Siempre hay alguien que te echa la mano, e incluso aunque no hablen el idioma, buscan cómo ayudarte. Siempre hay buena actitud entre personas, la mayoría de las veces, obviamente. De ahí me iría a cleaner. Igual cleaner, pues prácticamente es limpiar escuelas, oficinas, gimnasios, casas, etcétera. Aquí prácticamente la exigencia es prácticamente nula, porque pues hay muchas aplicaciones en las cuales puedes obtener estos shifts, estos turnos, y hay otros en los cuales pues hay como ciertas agencias, por llamarlas así, que ellos te van acomodando, te tienes que prestar a tal hora y te presentas y ya empiezas a limpiar y punto. No hay tanta interacción con la gente. Y de ahí me iría al dishwasher. El dishwasher es toda la persona que se encarga de lavar toda la loza, mantener limpia toda la cocina siempre y estar lavando todo lo que los clientes consuman. Ahí también no tienes una exigencia muy alta, sí tienes más interacción a lo mejor con el chef, con la gente de la cocina,
pero pues realmente las indicaciones son bastante simples. Y siguiendo en temas de restaurante o de ese tipo de áreas de hospitality, pues nos iríamos con floor staff. Floor staff lo que hace es prácticamente estar atento de lo que pase en el piso entiéndase pues en todas las mesas de un restaurante, en todo el piso de un bar, estar recolectando vasos, platos, cubiertos, basura que esté limpiando el piso, etcétera, en función a lo que se presente. Y ahí prácticamente es estar limpiando, pero es conocido esta posición como floor staff y prácticamente no tienes interacción con nadie. Y regresando un poco a la cocina, pues está el kitchen hand. El kitchen hand, a lo mejor aquí tendrías que tener un poquito más de nivel de inglés. Todas estas primeras posiciones que les comenté, pues prácticamente no requieres de un nivel básico. Sí debes tener un entendimiento porque pues vas a recibir, tienes que tener un entendimiento porque vas a recibir instrucciones, tienes que seguirlas obviamente. Pero de ti hacia el cliente o que tú tengas que hablar con ellos, pues no. Y el kitchen hand sí requiere a lo mejor un poquito más porque te van a decir, a ver, corta la cebolla, corta la verdura, tráeme los limones, exprime esto, pela esto, etc. Y ahí tienes que recibir un poco más de instrucciones que a lo mejor si empiezas como dishwasher y después ya te podrías ir a kitchen hand, pues es un buen rubro o es un buen camino que te puede llevar para moverte dentro de un restaurante o del área de hospitality o de cocina en la que te encuentras trabajando. Pero sin lugar a dudas es una excelente opción si no tienes un buen nivel de inglés. Si no te sientes seguro, pues puedes aplicar para dishwasher, para floor staff o para runner. ¿Qué es lo que hace un runner? Pues prácticamente es llevar todos los pedidos a las mesas y entregarlas prácticamente. Lo único que a lo mejor tendrías que aprender es el nombre de los platillos y preguntar a la mesa quién ordenó pollo, quién ordenó cerdo, quién ordenó esto, quién ordenó lo otro y listo. Prácticamente no hay una exigencia como tal del inglés y es otra posición que se hace dentro, mayormente en los restaurantes. Y siguiendo en el rubro de hospitality, aquí yo pondría la posición de mesero nuevamente, a pesar de que esta posición también la pondría en nivel intermedio avanzado y también en el nivel más bajo, porque hay diferentes tipos de turnos en los cuales requieren este tipo de personas. Hay turnos en los cuales sí, a lo mejor tienes que tomar órdenes y a lo mejor sí ya te implica un poco más, a lo mejor un nivel intermedio de inglés, donde tengas que interactuar con el cliente y recomendarles algo, pero también hay ciertos turnos, principalmente con agencias, en los cuales son cenas muy grandes para 500, 600, 1000 personas y tú únicamente lo que tienes que hacer es entregar la comida y limpiar todos los platos. Y al inicio a lo mejor empezar a hacer el seteo con la configuración de las mesas, poner los vasos, poner los platos, poner los cubiertos, poner los manteles, poner las servilletas, poner las sillas, poner las mesas, etc. Al final pues levantar y empacar todo para que todo se lo lleven. Este tipo de eventos pues los manejan principalmente las agencias y también hay una exigencia muy alta del inglés. Este tipo de turnos por lo regular los dan a las personas que no tienen mucha experiencia en hospitality y la mayoría de los estudiantes que no tienen un buen nivel de inglés pues hacen esto. Y de igual forma estas mismas agencias te van colocando en otros eventos como a lo mejor conciertos, en partidos de fútbol, en partidos de rugby, etc. Y únicamente estás abriendo botellas, ya sea de esos abrelatas que tienen el abre fácil de las latas, de botellas de rosca, etcétera, y pues prácticamente estás haciendo eso o sirviendo bebidas, sirviendo champaña, sirviendo vino blanco, vino rojo, etcétera. Y por eso es que es tan volátil esta posición, porque si a lo mejor estás en un restaurante, ahí sí ya tendrías una exigencia mucho más alta, pero hay mucha gente en hospitality y es algo impresionante aquí en Australia, y es algo que a lo mejor quisiera recalcar, es que hay mucha gente que no tiene a lo mejor, que no entiende una palabra de inglés y está trabajando. Y principalmente en estas posiciones que les platico, pero bueno, es algo impactante porque a lo mejor si estuvieran en mi país pues sí les exigirían o sí pedirían que a lo mejor un poquito más del nivel, pero aquí es increíble cómo, y la gente pues hay algunos, los locales o la gente que atiendes, me atrevería a decirte que un 98% no tiene problemas con ello, a lo mejor un 2% sí llega a tener un poco de molestias cuando no les entienden, cuando entregan mal algo, etc. Pero la mayoría son súper educados y tenlo por seguro que ellos ya están acostumbrados a lidiar con mucha gente que no es de aquí de Australia, porque Australia es un país de inmigrantes y me atrevería a decir
que ya están acostumbrados. No sé si lo vean bien o lo vean mal, pero bueno, al menos nunca he tenido una mala experiencia en este tipo de situaciones. Y otra de las cosas que también es muy hecha por los estudiantes que no tienen un buen nivel de inglés, es hacer deliveries, ya sea en DoorDash o Uber Eats. Es muy socorrido por aquellos estudiantes que a lo mejor tienen miedo de hacer una aplicación o presentarse a una entrevista de trabajo, etcétera, y dicen, esto es mi percepción, a lo mejor hay algunos que lo hacen y bueno, sí hay, a toda regla hay una excepción, pero también existen personas que tienen un buen nivel de inglés y utilizan estas aplicaciones de delivery, de entrega de comida a través de aplicaciones para tener un ingreso extra cuando no tienen trabajo en el restaurante o en la agencia donde estén trabajando. Es muy socorrido y también no tiene una exigencia de inglés, ya que tú únicamente recibes la orden, vas al restaurante, lo recoges, vas y le entregas. Incluso la mayoría de la gente pide que se deje toda la comida enfrente de la puerta y no tienes ni que tocar, no tienes que decir nada más. Todo es a través de la aplicación les notifica de que la comida fue entregada y ellos salen. Incluso ni tienes que verlos. Igual en el restaurante nada más te van a decir, ok, el número de orden tal, vas, lo recoges y punto. Ahí no hay una exigencia, casi no interactúas prácticamente con nadie. Y la que todo mundo habla y por la que seguramente ya escuchaste, y si no, déjame decirte que es la más socorrida por aquellas personas que no tienen un buen nivel de inglés, y es en construcción. Tengo un video donde les platicamos todo este proceso junto con mi buen amigo Simón, que probablemente se los voy a dejar aquí arriba para que le vayan a dar una vuelta. Esta es una de las cosas que más eligen aquí en Australia. ¿Por qué construcción? Hay diferentes posiciones. Hay traffic control, que por lo regular es hecha por mujeres. Existen hombres también, pero bueno, es muy socorrida por mujeres, pero es muy socorrida y todo el mundo quiere trabajar en ella. Uno, porque no tienes una exigencia alta de inglés. Igual nada más es recibir instrucciones, limpia aquí, sube acá, levanta esto, quita esto, etcétera, y punto. Bueno, lo estoy hablando muy general, la verdad. Pero bueno, ahí está el video para que se den una vuelta y se den una idea bien de lo que hace cada uno de estas posiciones. Pero bueno, el por qué la gente o por qué se están yendo muchos a esta área es porque es muy bien pagado. Tiene buenos salarios. Para trabajar en construcción tienes que sacar una acreditación que se llama White Card. Y para trabajar en hospitality, la mayoría de los restaurantes y agencias te piden el RCA, que es el manejo responsable de alcohol. Estos tienen un costo, los costos van a depender de la escuela en lo que la realices, pero bueno, digamos que los rubros más comunes en los cuales trabajan los estudiantes se puede decir que es construcción y hospitality. Estos pueden tener una exigencia desde nivel básico hasta un nivel avanzado, dependiendo cómo te vayas perfeccionando o vayas siendo calificado para hacer ciertas actividades. En construcción probablemente empiezas como obrero general y después te vas como traffic control, después como asbesto, etcétera. Hay diferentes especializaciones, diferentes acreditaciones que tienen costo todas ellas y van incrementando tus rates, el costo por hora. Y en hospital a lo mejor empiezas como mesero, después te vas como bartender, después como mixologist, después como supervisor, etcétera, y van incrementando los rates. Pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Creo que toqué las posiciones más comunes y les repito, esto está clasificado basado en mi experiencia y probablemente alguna posición se me haya escapado, pero bueno, si crees que se me escapó alguna y quieres compartir con nosotros, pues házmela saber a través de los comentarios. Por favor, no olvides suscribirte al canal, regalarme un súper y poderoso like, que eso me ayuda y motiva a seguir haciendo estos videos. Recuerda que todos los jueves hay nuevo video para que no te lo pierdas. Sígueme en mis redes sociales y recuerda que estamos conectados. Adiós.